Bien, continuamos con en esta segunda parte de la clase vamos a continuar con métodos directos que nos permiten el diagnóstico molecular utilizando como material ADN. Estas son la secuencia que venimos viendo de los pasos, ¿no es cierto?, a seguir. Seguimos, luego de la extracción y cuantificación, aplicación de PCR, viendo la utilización de métodos directos para la detección de mutaciones. En este caso vamos a analizar qué son la técnica que se denomina ASO o la utilización de oligonucleótidos específicos de alelo. Para esto tenemos que definir qué es una sonda. Una sonda, que puede ser de ADN o ARN, está marcada radioactivamente y se usa para detectar hibridación molecular. ¿Sí? Sabemos que ante la presencia de secuencias complementarias, ADN y ARN hibridan entre sí o cada uno de ellos siempre ante la presencia de secuencias complementarias. Entonces, por ejemplo, tenemos esta secuencia de ADN y podemos diseñar esta sonda. Esta es la marcación, vendría a ser de cuenta este puntito amarillo que es una marcación radioactiva, para que hibride por complementariedad de bases con esta porción de ADN marcada, subrayada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando la sonda lo encuentra la secuencia complementaria e hibrida? Esta marcación radioactiva emite una señal correspondiente que se puede detectar, por supuesto. Entonces, tenemos, por ejemplo, un fragmento de PCR, ¿sí? O sea que esta técnica necesita previamente haber pasado por PCR, seleccionado o amplificado millones de veces un exón de un ADN, de un gen, por ejemplo, o una porción, una parte, un segmento de ADN que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que siempre hay que comparar para detectar mutaciones, trabajar con un control normal y la muestra incógnita, que es la del paciente que sospechamos que pueda tener en ese sector una mutación, ¿sí? Entonces, una vez amplificado por PCR, vamos a desnaturalizar y fijar el material ya en hebra simple en una membrana de nylon. ¿Por qué lo tenemos que desnaturalizar? Porque la sonda va a hibridar con un ADN de cadena simple, obviamente. Entonces, tenemos que tener diseñadas previamente dos sondas marcadas radiactivamente. Una complementaria a la secuencia normal y otra complementaria a la secuencia mutada, que contiene la mutación. Y entonces vamos a poner la muestra normal y la sospechosa a hibridar por un lado con la sonda normal y la muestra normal y la sospechosa a hibridar con el alelo la sonda, perdón, que contiene la mutación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Solo va a hibridar con la sonda normal aquella secuencia que sea completamente normal. Y solo va a hibridar con la sonda que contiene la mutación aquella secuencia que contenía realmente la mutación. ¿Sí? Fíjense que acá no hay hibridación y acá tampoco hay hibridación. Si después hacemos una autorradiografía, ¿qué es lo que vamos a observar? En la parte de la membrana de nylon que utilicé solamente la sonda normal, va a dar señal solamente aquella secuencia que era normal e hibridó con la sonda normal. ¿Sí? Entonces tenemos un ASO normal positivo y un ASO mutado negativo. ¿Sí? Esta era mutada, por lo tanto no hibridó con la sonda normal. Y en este sector, en este well, en este pocillo que solo coloqué la sonda mutada, me va a dar negativo para una secuencia normal y me va a dar positivo con la secuencia mutada. De esta forma, yo puedo distinguir, ¿sí?, que esta secuencia era normal porque no hibridó con la sonda mutada y sí hibridó con la sonda normal, y esta secuencia era mutada, tenía esa mutación específicamente, y no hibridó con la sonda normal y sí lo hizo con la sonda mutada. Evidentemente, al diseñar esto, esta sonda me va a permitir detectar esta mutación específicamente y no otras, ni siquiera en el mismo sector. Por eso se llama oligonucleótidos, estos son oligonucleótidos, pero son específicos de un alelo en particular, de una mutación en particular. Seguimos con nuestra misma
secuencia de eventos que podemos, o técnicas que podemos estudiar o aplicar, vamos a analizar qué es el Southern Blot. El Southern Blot debe su nombre a quien desarrolló este procedimiento en el año 75 en la Universidad de Edimburgo, que es el doctor Edward Southern, y de ahí deriva el nombre de la técnica. Es un método que implica transferir fragmentos de DNA, por supuesto ya estamos hablando de que pasamos la extracción de DNA, la cuantificación y su amplificación por PCR. Este método nos permite transferirlos a un gel de agarosa o a una membrana de nylon o nitrocelulosa, ¿sí? Y a partir de ahí, estos fragmentos que se obtuvieron, por ejemplo, de ADN genómico y fueron digeridos con la enzima de restricción, luego pueden ser separados por electroforesis en gel de agarosa y ya una vez en la membrana, transferidos a la membrana de nylon o nitrocelulosa, pueden ser detectados mediante la hibridación con sondas que también tienen una marcación. Entonces, este mecanismo nos permite identificar genes que se encuentren dentro de un fragmento de restricción, por ejemplo. Fíjense la combinación de técnicas, de varias de las técnicas que vinimos mencionando. Acá tenemos un gráfico, ¿no? Tenemos ADN que se aplicó, por ejemplo, este ADN fue extraído, amplificado por PCR, luego se aplicó una enzima de restricción y esos fragmentos de restricción pueden ser sembrados en un gel de agarosa. Luego, este gel es sometido a electroforesis, entonces se permite a estos fragmentos migrar. Y acá viene lo que es la técnica de Southern Blot, que es esta transferencia, ¿no? Fíjense, hay toda una serie de elementos que permiten finalmente transferir este ADN que estaba en el gel de agarosa a al papel de nitrocelulosa, ¿sí? Sí, un papel. Una vez que tenemos ahí, lo hacemos ponerse en contacto con una sonda marcada radiactivamente y se permite que esta sonda, que uno selecciona previamente cuál quiere utilizar, hibride en aquellas secuencias que encuentre complementariedad. Y entonces luego lo vamos por una exposición a rayos X, lo vamos a autorradiografiar y vamos a poder distinguir cuáles son los fragmentos de todo ese ADN, esos fragmentos de restricción que sembré, cuáles hibridaron con la sonda que uno fabricó. Estos son los pasos, ¿sí? La transferencia al filtro de nitrocelulosa, al papel de nitrocelulosa, la hibridación y la exposición a rayos X para hacer la detección que uno quiere, es de su interés. Por último, como último método para diagnosticar, hacer un diagnóstico molecular utilizando ADN como material, es la secuenciación de nucleótidos. En el aula virtual van a encontrar las diapositivas de este mismo teórico. Voy dejando algunas con más detalle que para hacer esta clase no tan larga las voy suprimiendo, pero ahí tienen más detalles sobre esta metodología. La metodología actualmente utilizada es lo que llamamos secuenciamiento automático del ADN y van a ver en este teórico que les hago referencia, que van a encontrar en el aula virtual, otros procedimientos de secuenciación previos que se utilizaban anteriormente a usar esta forma automatizada. Fíjense que el termociclador que se usa es similar o igual al que se usa para una PCR convencional, pero ahora lo que se hace para secuenciar el ADN también es un PCR, pero se llama PCR de secuenciación, ¿sí? Con algunas ligeras diferencias. ¿En qué consiste la mezcla que necesitamos poner en un tubo de ensayo para hacer, ¿no es cierto?, un tubo de un Eppendorf para hacer el PCR de secuenciación? Por supuesto, bueno, en un medio acuoso, el cebador o primer. En este caso, para secuenciar, vamos a usar dos mezclas de reacción. Uno contiene el cebador que se llama forward y el otro contiene el cebador que se llama reverse. Cuando vimos el ejemplo de los cebadores que hibridaban en cada una de las hebras, a uno lo llamamos forward y al otro reverse. Cuando hacemos un PCR de secuenciación, no se usan, como en el PCR normal, los dos primers al mismo tiempo, sino que se usa en una mezcla uno y en la otra mezcla el otro. Luego se usa siempre un buffer que da las condiciones de pH adecuadas para que ocurra el procedimiento, ¿no?
Y se usa, ¿no es cierto?, una mezcla de secuenciación. Por supuesto que para que ocurra la duplicación del ADN necesitamos nucleótidos. Y en este caso, fíjense, para el PCR normal se usan nucleótidos trifosforados, ¿no? Que de aquí se obtiene la energía necesaria para poder incorporar de a uno los nucleótidos. Son nucleótidos de ADN, ¿no es cierto? Acá tienen un grupo oxidrilo, o sea que la base es desoxirribosa, el azúcar es desoxirribosa y la base tiene que haber iguales proporciones de las 4 bases del ADN, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina. A su vez, en el PCR de secuenciación, aparte de los nucleótidos tradicionales que se usan en cualquier PCR, se agregan en una baja proporción un nucleótido que está modificado. Y fíjense que la única modificación es justamente que es un nucleótido de ARN. O sea, no tiene este extremo oxidrilo necesario para que continúe la duplicación del ADN. Estos se llaman dideoxinucleótidos. ¿Sí? Entonces tenemos, ven acá, está indicado una proporción siempre es mayor de nucleótidos normales respecto a dideoxinucleótidos. Y obviamente que necesitamos el DNA extraído para hacer qué es lo que queremos secuenciar. También fíjense que se usa un programa de temperatura similar a lo que vimos anteriormente, tal vez menos ciclos. Recuerden que se usa un solo primer, la desnaturalización es la primera fase del ciclo, la segunda fase es la hibridación. Ahora va a hibridar un solo primer, porque es el que se puso en la reacción. Y en el caso de la extensión, se van a ir incorporando al azar nucleótidos o dideoxinucleótidos. En el momento en que por azar lo que se incorpora es un dideoxinucleótido, en ese momento culmina la extensión en esa hebra, en esa posición, porque al no tener ese grupo oxidrilo libre, no permite la continuación de la extensión. Y entonces de esa forma vamos a obtener una serie de fragmentos que cada uno va a finalizar en una base diferente del segmento que estoy amplificando por PCR de secuenciación, que estoy queriendo secuenciar. Y entonces, ¿qué obtenemos a partir de esa PCR de secuenciación? Lo que se llama electroferogramas. Los electroferogramas nos informan qué nucleótido se encuentra en qué posición a lo largo de una secuencia. ¿Por qué obtenemos esto? Debido a que una vez obtenidos todos esos fragmentos que se cortan cada vez que al azar se incorpora un dideoxinucleótido, nos va a generar a lo largo de los ciclos secuencias de distinta longitud de nucleótidos. Al separarlas electroforéticamente a través de un capilar, que corresponde a la electroforesis de secuenciación, nos va a permitir determinar cuál es el nucleótido correspondiente a cada una de las posiciones en el ADN del segmento que queremos secuenciar. Cuando la base en una misma posición coincide, por ejemplo, en esta posición hay una T, en las dos, uno compara la hebra forward después con la reversa, vamos a obtener un solo pico correspondiente a una T en esta posición. La G, esta nomenclatura de colores es universal, siempre para T se usa rojo, para G negro, para la C azul y para las adeninas verdes. ¿Sí? Entonces vamos viendo, siempre vamos a tener que comparar con una secuencia normal, cuáles son las bases que se encuentran en una determinada posición. Si en una determinada posición, por ejemplo, el sistema reconoce que hay T, pero que también hay A, fíjense acá hay un pico rojo y también un pico verde, significa que ahí hay que ver bien, porque podría tratarse de un heterocigota que en una hebra tenga la base normal, que por ejemplo era T, y en la otra hebra tenga la mutación que corresponde a A. De esa forma nosotros podemos detectar mutaciones puntuales utilizando un PCR de secuenciación. Acá les doy un ejemplo, ¿sí? Yo estoy analizando un pedacito del electroferograma de un paciente. Estas son hojas y hojas
que uno obtiene a partir de cada paciente cuyo gen o exón está secuenciando, ¿no? Yo obtengo esto y, como les decía, siempre tenemos que trabajar con un control normal. Si vamos analizando la secuencia, ¿sí? Vamos a observar TTCAG, esto empieza acá, esta secuencia del paciente empieza esta A, corresponde a esta A, no está esta C, la hemos recortado en el paciente, pero si vamos analizando uno por uno, vamos a ver que después de estas dos C, el paciente tiene ahí un pico doble que corresponde a una T, pero también a una G, ¿sí? ¿Y qué pasa en el control normal? Fíjense, TTCC y es la siguiente T. TTCC y el paciente normal tiene una G. Evidentemente, el nucleótido normal en esa posición es una G, pero el paciente tiene esa G en esa posición, pero también tiene una T. ¿Qué significa esto? Que ahí es donde nos llama la atención, encontramos dos picos superpuestos, hay T y hay G, y por lo tanto significa que el paciente sería un heterocigota y en una hebra tiene T y en la otra hebra tiene G para ese K, ¿no es cierto? Por supuesto que hay programas que nos permiten, cuando trabajamos con muchas muestras, colocar una muestra consenso, que sería la wild type o el control que estamos usando, y todas las muestras de pacientes que nosotros queremos analizar al mismo tiempo, y nos hace esta identificación llamando la atención cuando encuentra algunos picos para no hacerlo en forma manual. Estos son programas que nos permiten hacer mucho más rápido esta tarea. Volvemos a los métodos que usábamos, ya fuimos viendo uno a uno los que utilizan como material ADN y ahora vemos los dos que utilizan el Northern Blot ARN y Western Blot que usa proteínas. El Northern Blot es una técnica, como dijimos recién, que permite detectar ARN de una secuencia determinada dentro de una mezcla compleja. Por ejemplo, puedo usar un ARN mensajero de un péptido determinado utilizando como muestra ARN total. O sea, quiero saber si en esa muestra de ARN total que saco de una célula está el ARN mensajero de una determinada proteína, porque quiero saber si esa proteína se está expresando, por ejemplo, en esa célula en un momento determinado. Entonces se toma la mezcla de ARNs y se la somete también a electroforesis en gel para separar los fragmentos según su tamaño. Hay transferencia, por eso estos términos blot hacen referencia a que hay transferencia, al igual que en el Southern Blot transferíamos ADN, ahora transferimos el contenido de ese gel, ¿no?, al cual sometimos a electroforesis, a una membrana cargada positivamente, a la que luego se la somete a hibridación con una sonda molecular marcada radiactivamente o químicamente, ¿sí? El principio es el mismo del Southern Blot, lo que cambia es el material que se utiliza. Justamente el nombre de la técnica que detecta DNA la llamamos Southern Blot, y en el 77, unos años después, estos tres investigadores de la Universidad de Stanford desarrollaron el Northern Blot y lo denominaron así, considerando el punto cardinal opuesto al del Southern Blot, ¿no? Por ese motivo lleva este nombre. Y al otro, evidentemente, le pusieron Western también en relación a utilizar su relación con los puntos cardinales. Fíjense, perdón, tenemos el gel, acá se siembran las muestras de ARN, se las somete a electroforesis, de nuevo hay una transferencia, hibridación con sonda, siempre se lava para eliminar el exceso de sonda, y una vez que está limpia la placa, se la somete a rayos X para ver si hay o no hibridación con la sonda de la muestra de ARN que queríamos detectar por hibridación. El Western Blot es parecido, una técnica analítica, pero que se usa para detectar proteínas específicas en un mix una mezcla compleja de proteínas, ¿sí? Entonces, también hay electroforesis para separar proteínas, atendiendo a los elementos, digamos, peso molecular, estructura, distintos elementos que nos permiten separarlas. Luego también hay una transferencia, una membrana de nitrocelulosa que nos va a permitir, ahora no vamos a usar sondas de hibridación molecular, sino anticuerpos específicos que se van a unir específicamente a una determinada proteína. Entonces, por unión antígeno-anticuerpo, y después eso se adhiere a una actividad enzimática o fluorescencia, algún otro método que nos permita detectar esa unión antígeno-anticuerpo.
El Western blot fue desarrollado en el laboratorio por George Stark en la Universidad de Stanford, también como el Northern blot. Vemos un dibujito para explicarlo. Tenemos una mezcla de proteínas que se someten a una electroforesis. Luego este gel es transferido a un filtro y vamos a aplicar anticuerpos, ¿no es cierto? Gel de electroforesis, filtro anticuerpos. ¿Y qué obtenemos? Que estos anticuerpos específicos obviamente quizá van a hibridar con una sola de esas mezclas de proteínas y vamos a poder detectar si está o no presente en la muestra a través de la radioactividad o tinción específica. Bien, entonces con esta técnica terminamos toda una serie de técnicas que estuvimos analizando, presentando, cuál es su aplicación para utilizarlas al diagnóstico, en el diagnóstico de una determinada enfermedad genética. Entonces, ya nos volvemos a encontrar en el próximo teórico. Muchas gracias.